buenas tardes. Mi nombre es Lina Hernández y en este momento muchas gracias por compartir otra vez nuestro programa de contabilidad forense, en donde ahora hablaremos sobre un tema bastante importante, que es lo de esta época que estamos sufriendo de la violencia familiar, en donde agradecemos a nuestros patrocinadores del Centro de Investigación Pericial y Forense SC. Y para este tema tan importante ahorita en esta época, traemos a una abogada que la verdad es que es especialista en este tema y es por eso que nos acompaña. Ahorita nuestro compañero Shell Rodríguez hará la presentación de nuestra invitada. Buenas tardes. Aparte de ser muy buena abogada, es muy buena persona. Gracias. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Penal por la División de Posgrado de la misma. Maestra en Juicio de Amparo y Sistema Acusatorio por el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal. También es maestrante en Argumentación Jurídica y Litigación Oral Penal por el Grupo de Estudios Luna, en colaboración con la Universidad Millennium. Actualmente también está escribiendo artículos jurídicos para revistas prestigiadas ante México, Colombia y Costa Rica. Muchas gracias por la aceptación y es tu programa. Muchísimas gracias, Echel, muchísimas gracias por la invitación, por segunda ocasión, para tratar estos temas que, como en un principio mencioné, resultan relevantes socialmente. Pues yo disponible para hablar del tema, las preguntas que ustedes decidan generar, pero me gustaría primeramente llevar a cabo un tema a manera de introducción. Claro. La época en la que nos encontramos. Nos encontramos actualmente atravesando una contingencia, nos atravesando una pandemia de salud que se refiere prácticamente al COVID-19. Este fenómeno que ocurrió mundialmente pues ha traído diferentes consecuencias en todos los ámbitos. Y aquí, aterrizando ese panorama de salud en el que actualmente nos encontramos, hay que encontrar otro panorama, ¿no? El cómo nos encontramos en México, en nuestra sociedad, con relación a la mujer, el aspecto simbólico que tenemos nosotros como mujeres frente a la sociedad y frente al hombre. En ese sentido, durante muchísimos años, pues ha venido generando una especie de violencia en contra de la mujer. En un inicio, pues no se consideraba como tal esa violencia, porque era normal, estaba normalizada esa actitud agresiva hacia la mujer, ¿no? En ese entonces no solamente estaba normalizada, sino además era aceptado socialmente por la propia mujer en el interior de la familia, en el núcleo de la familia, y entonces estamos encontrando un fenómeno que se ha comulgado con un fenómeno ahora de salubridad. En ese entendido, pues saber las consecuencias que implica lo que viene arrastrando la violencia de la mujer, que son años y años de lucha que tenemos con la finalidad de erradicar la discriminación que tiene la mujer. En ese sentido, después de tantos años, aún la tenemos. Tenemos más de 40 años de lucha en contra de la violencia de la mujer, hacia la mujer. Y seguimos con lo mismo. Estamos en el 2020 y seguimos intentando que la discriminación en contra de la mujer disminuya, que esta se erradique por completo. En ese sentido, pues quiero que se entienda el tema que vamos a tratar el día de hoy, así como de inicio lo primero que surgió es la violencia contra la mujer y que de repente llegó un factor de salud que vino a una de dos, a empeorar o a paralizar ese intento de erradicar la discriminación en contra de la mujer. Aquí sería importante mencionar algo. Nosotros estamos definidos biológicamente como hombre y mujer. Así está nuestro sexo, así se ha definido como. Pero independientemente de estas definiciones sexuales, existe a la par una definición que surge de la construcción social de ideas que tiene cada uno de los individuos que conformamos la sociedad, y este concepto es el de género. ¿Qué es el género? Bueno, es una especie de idea que está basada en construcciones sociales. La forma en cómo vemos a la mujer, la forma en cómo vemos al hombre, no, la percepción que tenemos de ellos. Nosotros no nacimos sabiendo cómo ser mujeres, no nacimos tampoco sabiendo cómo es el hombre, sino simplemente biológicamente por un órgano reproductor se definió, él es hombre y él es mujer. Pero en el andar, en la convivencia social, este fenómeno de género se determinó por la idea que tiene el otro hacia mí. Por ejemplo, hablando un poquito más en ejemplo, en el caso de la mujer,
El típico es, a la mujer es el color rosa, al hombre es el color azul. La mujer se viste con vestidos, el hombre con pantalón. La mujer es de casa, el hombre es de trabajo, de la calle, del esfuerzo, ¿no? En esas ideas, el género es una construcción social. Es a la mujer le toca esto, al hombre le toca lo otro. La mujer puede aquello, el hombre puede aquello. Y entonces empieza una limitación en el alcance de las capacidades de cada ser humano. No solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Porque se vuelve una exigencia social, una exigencia a la mujer y una exigencia al hombre. O sea, el género va más allá de solamente hablar de la mujer. Es un entendimiento completamente social, desde los menores de edad, desde las personas con discapacidad, desde la comunidad lésbico gay, desde lo que se entiende como mujeres, las personas indígenas, los hombres como tal. También los hombres sufren discriminación en este entendido de construcción social. Por eso es importante entender la diferencia entre lo que es la violencia a la mujer y la violencia por el género, que es mujer, pero además porque su conducta es exigida de cierta forma. Y entonces ahí se genera la violencia, porque se promueve que la mujer adquiera autonomía. Y es un tema complicado, porque como mencioné, venimos de años. Nacimos siendo mujeres y siendo hombres, pero de acuerdo a las circunstancias externas, estoy hablando sociales, familiares, de relaciones grupales, de relaciones interpersonales, culturales, de acuerdo al territorio y al ambiente, entonces definimos qué tipo de conducta debemos llevar nosotros. En ese sentido, pues nuestra autonomía es precisamente la derivada de la aceptación o de la conciencia que tiene uno mismo de sus alcances. Por ejemplo, a la mujer normalmente se le dice, tú no puedes arreglar un vehículo, no puedes tener injerencia en cuestiones mecánicas del motor de un vehículo. El problema ahí es, ¿por qué no? Probablemente dirían, no tiene la fuerza física, no tiene la capacidad o la destreza como lo tiene un hombre con un vehículo. Pero eso no significa que no pueda. Puede hacerlo. Probablemente deba tomar destrezas para poderlo llevar avante, pero de que puede. Entonces, la limitación social surge cuando te dice, tú no puedes estudiar ingeniería mecánica porque eso es de hombres. También ocurre en el campo del hombre, por ejemplo, en el que al hombre le dicen, tú no puedes cuidar niños, tú no puedes hacerte cargo de la limpieza del hogar, eso es de la mujer. Limitan la capacidad del hombre también. De alguna forma esta exigencia social se vuelve una limitación a los alcances de la capacidad de cada ser humano. Pero la forma de erradicar esta discriminación es haciendo conciencia de esos alcances, que van a generar una autodeterminación. En ese sentido, ese alcance de capacidad como fenómeno de autodeterminación me va a dejar a mí decidir qué puedo hacer y qué no quiero hacer. Puedo hacer todo, pero qué quiero y qué no quiero. Mi voluntad, mi decisión es mis alcances son máximos, son super capacidades y a pesar de que yo las puedo desarrollar, decido no hacerlas. Esto es decidir de mí misma, ser consciente de mis alcances, pero además autodeterminación, que yo pueda decidir que sí y que no. Este método te da autonomía. En el momento en el que uno adquiere esa conciencia del alcance de capacidades y autodeterminación, le deja ser autónomo. En ese momento adquirimos independencia de los otros. Ya no dependemos del ejemplo del hombre o de la mujer con el hombre, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, y lo voy a poner también en un ejemplo muy de casa, en el que piensan que la mujer, si no está, el hombre no puede hacer de comer y necesita a la mujer. Eso es una dependencia en todos los sentidos. Por eso el alcance de las capacidades, de la conciencia y el alcance de la autodeterminación va a generar autonomía frente a los demás. En ese sentido, la violencia se da cuando las mujeres quieren alcanzar un nivel de conciencia o quieren encontrar su autodeterminación y quieren encontrar su autonomía. Y entonces, ¿qué pasa? La mujer quiere salir a trabajar,
Y vamos a hablar ahorita sin discriminación del hombre, que su pareja le dijera, no puedes, ¿por qué no? Tú tienes que estar aquí en tu casa. Y entonces esa es una violencia de género, por una construcción social de decir, no, tú debes estar en tu casa y aquí te tienes que quedar manteniendo y haciendo de comer y viendo a tus hijos, cuidándolos, respaldándolos. Y tú y yo voy a salir. Es una construcción, repito, que se ha venido dando. La violencia sigue generando. Actualmente tenemos muchísimos tipos de violencia, desde sexual, económica, patrimonial, moral, física. Este tipo de violencia se da en diferentes campos. No siempre comulgan todas. A veces es solo violencia física, claro, que casi siempre va de la mano con la psicológica. De repente viene la violencia sexual, ¿no? De tú eres mi mujer y yo me cumples porque me cumples, ¿no? Eso es una violencia sexual. O decir que es minimizar a la mujer por una insatisfacción sexual del hombre, ¿no? En el que dicen tú no sirves para nada ni para... O sea, ese tipo de ejemplos que se escuchan muy fuertes son la máxima expresión de la violencia. Se les llama macromachismos y esa máxima expresión de la violencia genera que la construcción social promueva más bien la misma. En ese sentido, las mujeres, como parte de los grupos vulnerables, tienen un fenómeno psicológico. En el momento en el que se empieza a llevar a cabo una dominación por una tercera persona, repito, sin enfrascar que se trata del hombre, por una tercera persona, que existe una dominación sobre la mujer empieza a mermar sus emociones, empieza a quedárselas, empieza a contenerlas y entonces evita manifestaciones al respecto. Pueden ser muchísimas las razones: la culpa, el que le dé pena, el que se sienta juzgada por los demás, el que piense que es incorrecto si ella no obedece esos estereotipos, porque al final del día terminan siendo estereotipos. Y ese temor que tiene la mujer, pues no le da oportunidad de que alcance una protección jurídica. Y ya hablando un poquito más del campo del derecho, porque repito, esto de género es construcción social, que el campo del derecho tiene que empezar a proteger, tiene que empezar a erradicar, tiene que empezar a eliminar, evitar la discriminación entre hombre y mujer. El campo del derecho vino desde pues ya muchísimos años, repito, estoy hablando de más de 40 años de lucha. El derecho aceptaba que se llevara una construcción social por diferencia sexual, en donde la mujer era inferior al hombre. Y el derecho lo permitía. Repito, el Estado, al establecer reglas normativas, definía en qué posición debía estar la mujer frente al hombre. Tan es así que muchísimos conceptos del derecho de familia derivan de la postura del hombre hacia la mujer. Por ejemplo, en un matrimonio de ya bastantes años, aproximadamente 10 años, se recitaba la epístola de Melchor Ocampo. La epístola de Melchor Ocampo dice que la mujer debe ser sumisa frente al hombre y dice que el hombre es el fuerte, que él debe brindar protección, pero la mujer debe evitar sacar lo peor de él. Entonces, esa forma de ver el matrimonio, porque se recitaba, estaba en el Código Civil, que debía recitarse la epístola de Melchor Ocampo en el momento en el que se celebraba matrimonio. Y así fue que el derecho pues nos fue trayendo figuras normativas que pues iban mermando o provocando la violencia contra la mujer. Cuando desaparece esto, era normalizado, repito, es una construcción social aceptada. Cuando empezaron a existir movimientos sociales para que ello se erradicara, parte de la sociedad empezó a oponerse a ello. Hubo una resistencia y entonces entre ese avance, entre ese cambio, entre esa transformación de una esfera a la otra, empieza la violencia y es donde se dice, eso es violento. Anteriormente no se le denominaba como violencia, porque era normal, pero cuando se cambia ese panorama, esa perspectiva, se vuelve ya denominada como tal violencia y empiezan a surgir miles de especies de violencia.
Fuimos avanzando poco a poco, no está al 100%, repito, tenemos más de 40 años, y perdón que sea muy enfática, pero son tantos que suena increíble el tiempo que llevamos intentando erradicar la discriminación. Pero, otro ejemplo que voy a poner, el delito de violación. El delito de violación sexual, hace años se consideraba que solamente se podía dar entre aquellos que no fueran pareja. Cuando se era cónyuge, cuando vivíamos en un campo del matrimonio, la violación no se consideraba como tal, sino era una obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su marido. Y entonces eso mermaba la voluntad, repito, la autodeterminación, la decisión de la mujer de poder libremente decidir sobre su sexualidad. Por eso es que el delito de violación mantuvo muchísimo tiempo lejos del campo de protección a las mujeres casadas frente a sus maridos. Poco a poco después se vino haciendo varias reformas y ya se contempla violación sexual aún siendo cónyuges. Esto es la libertad de decidir sobre mi sexualidad. Y eso es en cuanto a la mujer. Así varias normas del derecho se establecieron. Entonces, quiero que se entienda que nuestro derecho viene de hace años, donde se construyó bajo el panorama de la dominación masculina. Muchísimas de nuestras normas jurídicas están desde esa perspectiva, desde la imposición del hombre con la inferioridad de la mujer, lo que provoca que poco a poco pues se vaya dando este cambio, que no pueda ser acelerado. Cambiar todas nuestras normas jurídicas no se puede realizar de la noche a la mañana. Es un avance muy lento, pero avance al final del día. Con esto quiero llegar a entender lo que estamos hablando, lo que es la violencia contra la mujer, y entendiendo ya esto, el boom del 2020. Finales de diciembre del 2019, una pandemia, una enfermedad nacida en China que vino a proyectarse en México con fenómenos sociales de violencia contra la mujer, y que de repente llega y dice un programa del gobierno mexicano es quédate en casa. Sí. Ese programa de quédate en casa, donde viene dándose la violencia familiar, la violencia contra la mujer, puede, y repito, no es que sea un factor determinante, es un factor de riesgo en donde se provoca que a la mujer se le mantenga en casa, y no solamente a la mujer, también a las niñas, a los menores de edad, a las personas de la tercera edad, a personas con cierta discapacidad o con capacidades limitadas. En ese sentido, todas las personas que están en el interior empiezan a tener una convivencia interna, completamente nuclear, completamente familiar. En esa convivencia puede surgir un factor de riesgo, el incremento interno de la violencia. Sobre todo porque podemos entender que el carácter, la dominación, repito, no solamente del hombre, porque la violencia dentro del domicilio se puede dar hasta de la hermana con la hermana, el hijo hacia la madre, el padre hacia sus hijos, el abuelo violentado por sus nietos. O sea, la violencia se puede dar entre todos los miembros del grupo familiar y en todos los sentidos, ¿no? Francamente, entender los grupos vulnerables en un entorno de pandemia es complicado. La violencia se incrementó. Sí. Y voy a ponerlo entre comillas porque no son datos estadísticos ya confirmados. Sin embargo, vamos pronto a conocer los resultados de INEGI y seguramente ahí se va a arrojar. Pero sí podemos determinar que por determinadas fuentes, como las llamadas al 911, el Centro de Justicia para las Mujeres, que son fuentes viables para poder entender si incrementaron las denuncias por violencia familiar, estas fuentes arrojaron que en este mes, que es junio del 2020, comparado con junio del 2019, recibieron más denuncias que el año pasado. Claro. Y dicen cuál es el factor que se vuelve distinto. La pandemia. Claro.
No, sí, abogada, con esto que usted nos está diciendo, la verdad es que es muy interesante todo lo que nos dijo esta introducción, porque realmente esto está sucediendo y como dice usted, está lleno desde mucho tiempo, o sea, atrás, y aparte de lleno de prototipos, ¿no? Porque, por ejemplo, como dice usted, o sea, niña rosa, niño azul, es un prototipo y que desde que uno nace, digamos que, ¿qué es niña? Ah, le llevo la ropita rosa. ¿Qué es? O sea, entonces de ahí venimos ahora sí que con esta problemática. Y yo ahorita, como dice, con este problema que tenemos de pandemia, de quédate en casa, todo mundo llega al estrés, todo mundo llega a, como dicen, sin trabajo a lo mejor, sin el estar encerrados tanto tiempo. Digo, los niños, los adolescentes, todo el mundo se llega a estresar. Y como es, a lo mejor, ahora sí que los más vulnerables, mujeres, niños, ancianos, que son los que están padeciendo este problema. Y qué bueno, me da mucho gusto a ver que usted nos acompañara nuevamente, porque usted es una persona muy especialista en todo esto. Y la verdad es que sí nos gustaría que, por ejemplo, a nuestro auditorio usted le dijera, ahorita ya nos dijo algunas razones que son violencia y que a lo mejor uno a veces no piensa que sea violencia, porque a lo mejor ya creció con esos estándares. Desde atrás, desde la abuelita, pues es tu esposo, él es el que decide y vamos así. Entonces, esto realmente a las nuevas generaciones y todo esto es donde se debe de erradicar. Claro. Y entonces, ahorita, por ejemplo, abogada, si usted nos pudiera decir, por ejemplo, como ya nos dio algunos ejemplos de qué forma es violencia, ¿qué otras formas, abogada? ¿Y a dónde? ¿Y qué poder hacer ante toda esta situación que digamos que es de violencia? Y sí es preocupante, porque la gente luego a veces se encuentra en su casa, tiene miedo de hablar, tiene miedo de dar una denuncia, pero pues como dice, o sea, aquí es de quitarnos miedos y tratar de tener ese valor, o sea, por dentro y decir, ¿sabes qué? Ya hasta aquí. Ya me cansé, entonces vamos a hacer un cambio. ¿A dónde, abogada? ¿Qué pueden hacer? Claro, hay diferentes acciones, tanto sociales como jurídicas. Yo voy a hablar de ambas, pero sí quisiera que las acciones sociales se tomaran como una recomendación. Porque yo también soy parte de la sociedad, claro, y vivo constantemente como partícipe, abogada victimal de aquellas personas que sufren violencia. Lo que significa que yo, como abogada especialista en materia penal, busco la aplicación de mecanismos de protección a esas personas violentadas. Sin embargo, también al convivir con ellas, se percata uno de ideas, de emociones, de cuestiones psicológicas que trascienden. Y entonces, para mí, desde el ámbito social, son recomendaciones. Un aspecto que tiene que ayudarnos para que la parte jurídica también tenga eficacia, porque no tendría caso que nosotros como abogados o el Estado marque en sus normas una medida de prevención o una medida de protección si al final del día la víctima sigue marcándose en el ámbito del riesgo, de la violencia. Entonces aquí hay recomendaciones sociales. Primeramente, desde el ámbito jurídico, como bien dije, existen diferentes tipos de violencia. En esa violencia existen procedimientos a seguir en cuanto a la mujer. Nosotros tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En esta ley general se habla de órdenes de protección, que como ya hemos mencionado, esas órdenes de protección hay diferentes tipos, desde emergentes, preventivas y de naturaleza civil. La recomendación es que no se queden con las personas, se queden calladas. Sé que, repito, sé que cuesta mucho trabajo el lograr dar esta información, porque estamos hablando de que soy yo la víctima, ¿no? Pero en esa postura sí me gustaría que quedara claro. En la medida en la que ellas hablen, en la medida en que la mujer hable, es en la medida en que puede haber una reacción jurídica. Evidentemente, los que estamos en el entorno, pues no somos adivinos, valga la expresión, pero sí, hasta que ellas nos informan, hasta que podemos ubicar, identificar el caso de violencia, podemos actuar jurídicamente. Existen muchísimas dependencias, existe INMUJERES, que es el Instituto de las Mujeres, también existe la Secretaría de la Mujer, quien ha implementado un programa que se llama No Estás Sola. Ese programa de No Estás Sola señala que puede uno acudir vía telefónica, el número de teléfono es 5533-5533, y en esa línea se pueden mandar vía WhatsApp imágenes reales de momento,
Por ejemplo, si marcan, se va a llevar a cabo una grabación de la violencia en vivo, mensajes de fotografías en vivo, ¿ok? Entonces esas actitudes pueden llevarse a cabo para protección. Muchísimas gracias, abogada. Vamos a dejar los teléfonos que usted nos dice también para que puedan ellos tener esta información. Y pues nosotros realmente es muy poco ya el tiempo que tenemos. Agradecemos de antemano que nos hayan acompañado. Es un tema bastante extenso e importante. Y la verdad es que agradecemos también a nuestro patrocinio, que es Centro de Investigación Pericial y Forense, SC. Y si ustedes tuvieran alguna duda, pudieran comunicarse al número de teléfono 55 10 0874. Abogada, si usted pudiera dar su número de teléfono y la pudieran consultar. Claro que sí, mi número de teléfono de WhatsApp del despacho, que es ME Abogados, es el 55 66 73 21 69. Muchísimas gracias, abogada. Me da mucho gusto haberla tenido con nosotros. A mí también me da muchísimo gusto haber convivido de nueva cuenta con ustedes. Sí. No, y muchísimas gracias, es un tema súper amplio y interesante escucharte siempre. Igual, Sonia, es interesante estar contigo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.